Ford, el valor del conocimiento. En nuestras conferencias hemos hablado de fusiones y excisiones y de los cambios que introdujo la Ley 1607 del año 2012. Cambios que han dificultado mucho estos procesos y que no tuvieron en cuenta ciertas situaciones. Veamos ahora un decreto reglamentario del Ministerio de Hacienda que introduce modificaciones en materia de fusiones y excisiones en el caso de las que circulan en bolsa. Veamos la siguiente pregunta, siguiente cuestionamiento y estudiemos un poco el decreto. Minhacienda reglamenta efectos tributarios en fusiones y excisiones. Esto será un exceso de la potestad reglamentaria. Veamos de qué se trata el decreto reglamentario. ¿Qué modificaciones introduce a la ley el decreto 2688 de 2014 respecto de fusiones y excisiones de sociedades en bolsa? Indica el artículo 1 de dicho decreto lo siguiente: enajenación de acciones de sociedades listadas en una bolsa de valores colombiana, resultado de una fusión o excisión adquisitiva o reorganizativa. Para efectos de lo establecido en el literal D del numeral quinto de los artículos 319.4 y 319.6 del Estatuto Tributario, respecto de las fusiones y excisiones adquisitivas y reorganizativas, cuando en el proceso de fusión o excisión intervengan sociedades listadas en una bolsa de valores colombiana y sociedades no listadas al momento de la respectiva operación, la sociedad resultante o beneficiaria se encuentra listada o se liste en una bolsa de valores colombiana. Tenemos aquí entonces el caso que nos ocupa en el decreto, y es que la aplicación del mismo va a ser solamente para aquellas sociedades que se encuentren listadas en bolsa, y los efectos para aquellas fusiones y excisiones incluso de sociedades que, no estando listadas en la bolsa, fueron absorbidas, o sociedades a las cuales se les trasladó como beneficiarias parte de la excisión de incluso aquellas sociedades que se encuentran en bolsa. Pero sigamos con la lectura de ese mismo artículo y sus diferentes literales. ¿Cuándo no constituyen renta ni ganancia ocasional la operación? La de fusión y excisión de sociedades que circulan o se transan en bolsa. No constituye renta ni ganancia ocasional, en los términos del inciso segundo del artículo 36.1 del Estatuto Tributario, la utilidad que obtengan los accionistas de la sociedad resultante que eran accionistas de las sociedades que al momento de la operación se encontraban listadas en una bolsa de valores colombiana, que enajenen su participación en la sociedad resultante antes de que finalice el segundo año gravable siguiente al año gravable en el cual se perfeccione la operación de fusión o excisión. En consecuencia, no habrá lugar a la liquidación del impuesto de renta y complementarios, de que trata el literal D del numeral 5, los artículos 319.4 y 319.6 del Estatuto. Respecto de los demás socios o accionistas y de las entidades participantes en la operación de fusión o excisión, esta seguirá considerándose neutra para efectos fiscales siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en la ley. Y lo que tenemos aquí claramente es una exoneración, lo que tenemos claramente aquí es una exención. Estamos diciendo que aquellas personas que eran propietarias de acciones de compañías que circulaban en bolsa y luego de la fusión adquieran estas nuevas acciones producto del intercambio accionario y luego vendan esas acciones, no tendrán que esperar los 2 años o los 2 periodos fiscales después de la operación para realizar la venta sin impuesto, tal como lo estableció la normatividad nueva en la 1607 sobre fusiones y excisiones, que modificó el artículo 319.4 y 319.6. Si los leen con cuidado, estos artículos impiden la venta de las acciones sin el pago del impuesto de renta, y en este caso, para efectos de las compañías que circulan en bolsa, se da perfectamente esa posibilidad. La pregunta es, ¿no estaremos excediéndonos en la potestad reglamentaria y creando una exención por decreto? Veamos, ¿en qué casos sí constituye renta la operación? Constituye renta o ganancia ocasional gravable en los términos del literal D del numeral 5, los artículos 319.4 y 319.6 del Estatuto Tributario, la utilidad que obtengan los accionistas de la sociedad resultante, que eran accionistas de las sociedades que al momento de la operación no se encontraban listadas en una bolsa de valores colombiana,
que enajenen, total o parcialmente, su participación en la sociedad resultante antes de que finalice el segundo año gravable, siguiente al año gravable en el cual se perfeccione la operación de fusión o escisión. Respecto de los demás socios o accionistas y de las demás entidades participantes en la operación de fusión o escisión, seguirá considerándose neutra para efectos fiscales, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos en la ley. Tenemos entonces dos circunstancias, dos casos. Uno en el cual hay una compañía que circula en bolsa, otra compañía que no circula en bolsa. La compañía que circula en bolsa puede absorber a aquella compañía que no circula. Caso en el cual hay un intercambio de acciones. Si quienes eran accionistas de quienes circulaban en bolsa venden sus acciones, no tendrán renta ni ganancia ocasional. Pero si venden las acciones en la nueva compañía, así inclusive esta esté circulando en bolsa, como nos lo dice este literal, y venda sus acciones, entonces tendrá renta o ganancia ocasional de conformidad con el proceso de fusión o escisión. Aquí nos nace una inquietud. ¿Y qué pasa con la renta o ganancia ocasional general de la venta de acciones que circulan en bolsa? Porque hay un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional cuando yo vendo acciones de compañías que circulan en bolsa. No aplicaremos ese, sino que aplicaremos esta norma especial que además está dada por decreto. Aquí se va a armar un problema gigantesco con esas ventas. A donde sí quedaría absolutamente clara la operación es cuando sea la compañía que no circula en bolsa la que absorba a aquella compañía que sí circulaba en bolsa. Caso en el cual los accionistas de la compañía que no circulaba en bolsa, si venden las acciones, pues tendrán que esperar hasta el segundo año o pagar el impuesto de renta por no haber esperado el segundo año o periodo fiscal para proceder a la venta de conformidad con la fusión o escisión. Y aquellos que circulaban en bolsa, pues no circulaban en bolsa, pues circulaban en bolsa y al momento de realizar su enajenación, pues entonces accederán a este artículo que les permitirá no pagar el impuesto de renta. Claramente esto es una exención que debe haber quedado contenida en la ley y no en un decreto reglamentario. Estamos generando exclusiones a unas personas y estamos haciendo que otras personas paguen a través de un decreto. ¿Qué más nos dice este decreto reglamentario? Veamos. ¿Qué tratamiento reciben las fracciones de acción resultantes de los procesos de fusión y escisión? Fracciones de acción resultantes de los procesos de fusión y escisión. Artículo segundo. Cuando en un proceso de fusión o escisión, de acuerdo con el mecanismo de intercambio, surjan fracciones de acción y éstas se paguen en dinero u otras especies, y dichos pagos representen más del 10% de las acciones o participaciones de las entidades resultantes o beneficiarias que reciba el socio, accionista o partícipe correspondiente, en el caso de fusiones y escisiones adquisitivas, o del 1% de las acciones o participaciones de las entidades resultantes o beneficiarias que reciba el socio, accionista o partícipe correspondiente, en el caso de las fusiones y escisiones reorganizativas, se entenderá que los respectivos socios o accionistas enajenaron sus acciones o participaciones en los términos del literal F del numeral quinto del artículo 319.4, 319.6 del Estatuto Tributario, sin que ello implique que la operación se trate como gravada respecto de las entidades participantes y los accionistas que recibieron acciones en los términos del literal C del numeral quinto de los artículos 319.4 y 319.6 del Estatuto Tributario. Como vemos, aquí se genera una nueva exención. Exención solamente para el caso de las fracciones por fusión o escisión, del llegar a estos porcentajes tan cortos que quedaron en la ley 1607, cuando se trate de la enajenación o la adquisición de estas fracciones de acciones. Nos quedaría una nota importante para resaltar en este caso. Por decreto se hacen exenciones, exclusiones y modificaciones en materia tributaria, lo cual va en contra del principio de legalidad. Modificaciones que deben haberse incluido en la Ley 1739 de 2014, la nueva reforma tributaria, sobre la cual usted podrá consultar todo lo pertinente aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.